Buenos días a todos y gracias por su presencia. Bon dia a todos e obrigado per la súa presenza. Dentro del marco de las conferencias online que ofrece 3M, desde Tecnalia, mi compañero Miguel Seco y yo, Sonia Flórez, nos vamos a centrar en una de las 5 líneas de actividad en las que trabaja Tecnalia en torno a los adhesivos. La línea de actividad es diseño y cálculo de uniones adhesivas. Más concretamente, os vamos a presentar diseño, cálculo y validación de uniones adhesivas en estructuras multimaterial. Son conocidas las nuevas regulaciones en torno a aspectos medioambientales. Uno de los mayores agentes contaminantes son los medios de transporte, sector en el que uno de los drivers se sitúa en reducir las emisiones de CO2 y otros contaminantes, tanto en transporte de mercancías como de pasajeros. La reducción en peso lleva asociada, además de la ya comentada reducción del consumo de energía, otras ventajas, como la disminución del ruido dentro de la cabina, la disminución en las vibraciones y una importante reducción en los daños de material rodante. La mayor parte de las estructuras para los trenes de alta velocidad se basan en soluciones metálicas, antes acero y ahora aluminio. Estas estructuras están muy optimizadas, por lo que la reducción de peso es un objetivo muy ambicioso. Para conseguirlo, se apuesta por introducir material compuesto en estas estructuras. El objetivo de este estudio es conseguir uniones entre sustratos con flexibilidad, buenas propiedades mecánicas, que el fallo se produzca de modo progresivo y se asegure una estanqueidad. Para conseguirlo, los adhesivos se perfilan como la opción más prometedora. Si bien es cierto que históricamente no han sido muy utilizados en aplicaciones estructurales, los adhesivos aunan cualidades muy valiosas, como la simplificación del montaje final, la distribución homogénea de esfuerzos o la eliminación de problemas de oxidación debido a pares galvánicos. Además, cabe destacar que la eliminación de las fijaciones mecánicas y de los procesos de soldadura acortan los tiempos de ensamblado con la consiguiente reducción de costes. Pero antes de centrarnos en la presentación del caso de uso de diseño, caracterización y validación de estructura multimaterial para el sector ferrocarril, mi compañero Miguel Seco hará una presentación de los diferentes modelos de cálculo. Muchas gracias, Sonia. Cuando se habla de cálculo hay que considerar cuál es el objetivo del análisis que se propone, siendo en general la necesidad de definir una geometría y un diseño adecuado y determinar la resistencia final de la unión. En este sentido, es esencial conocer los modos de fallo, que en último término determinan la resistencia final de la unión. Desde el punto de vista ingenieril, estos modos de fallo se pueden agrupar en 3. El primer tipo es aquel en el que fallan los propios adherentes, bien en una zona externa de la unión, que en este caso es poco interesante porque no involucra la unión, o bien en la zona de la unión, a causa de las tensiones extra que la presencia de esta unión genera en los adherentes. El segundo tipo incluye los fallos de adhesión, cuando la adhesión en la intercara no es suficiente para mantener la integridad, por esfuerzos de cortadura o de pelado. El tercer y último tipo es el que se produce a causa de un fallo interno en el propio adhesivo. En todos los casos, es una experiencia común que los puntos más propensos al fallo son los extremos de la zona de solape. Este hecho es una evidencia de que la mayor parte de la carga se la llevan los extremos de la unión. Y este es un comportamiento que es común a las uniones mecánicas atornilladas o remachadas. A la izquierda se aprecia una unión de este tipo. Los tornillos o remaches de los extremos soportan cargas mayores que los centrales. Este fenómeno es debido y se acentúa además con la flexibilidad de los adherentes. Para ambos tipos de uniones, la distribución de tensiones presenta una forma similar, aunque en el caso de las uniones adhesivadas es continua y en el de las uniones atornilladas es discreta. Predecir esta distribución de cargas y tensiones es fundamental para un diseño correcto de la unión. Para hacer estos cálculos se han desarrollado diferentes modelos que pasaremos a explicar, partiendo de los más sencillos, menos complejos, menos precisos, a los más complejos. Es tarea del calculista escoger la teoría más adecuada para el objeto que se busca. El primero, el más sencillo de todos, es el análisis elástico lineal. En este modelo se asume, ya se ha comentado antes que no es correcto, que toda la superficie de la unión, todo el largo por el ancho del solape, trabajan de manera homogénea. O lo que es lo mismo, los adherentes son infinitamente rígidos. La tensión de cortadura, por lo tanto, es el valor de la carga P dividido entre la superficie de solape. Conociendo su limitación, este modelo es
bastante útil en muchos casos para un primer dimensionamiento y para situaciones en las que el adhesivo es mucho menos rígido que los adherentes, en cuyo caso los resultados pueden llegar a ser realistas. Otra limitación de este modelo es que no considera el efecto de que en una unión a solape simple puede aparecer un momento por la desalineación de las cargas. La tensión máxima de cortadura, que es igual a la media, se obtiene dividiendo la fuerza entre la superficie de solape. Y este valor se ha de comparar con la tensión admisible del adhesivo para establecer una longitud mínima o para estimar el fallo. El siguiente modelo fue propuesto por Folkersen. Es un modelo más completo porque tiene en cuenta la flexibilidad de los adherentes y por este motivo la distribución de tensiones se acerca más a la realidad, en la que, como hemos visto, los extremos se cargan más que la zona central. Las limitaciones, sin embargo, de este modelo son: primero, que sigue sin considerar la desalineación y, por tanto, las tensiones de pelado originadas por el momento flector que se genera. Y segundo, que no considera la plasticidad del adhesivo. Desde el punto de vista práctico, la formulación sigue siendo sencilla, aunque introduce algunos parámetros que se calculan a partir de la rigidez y de los espesores de adherentes y de adhesivo. Comprobar el fallo en este modelo requiere comparar dos valores: las tensiones máximas en los extremos con un admisible máximo de fallo y las tensiones medias con un admisible medio. Aunque se trata de un modelo todavía sencillo, permite extraer algunas conclusiones interesantes. Por ejemplo, a partir de un valor de longitud mínima, las tensiones máximas no se reducen al aumentar la longitud de solape. Para conseguir reducir las tensiones en los extremos, lo que hay que hacer es reducir la rigidez del adhesivo o aumentar la rigidez de los adherentes. Sin embargo, si se quieren considerar las tensiones de pelado y tener información sobre el efecto de la desalineación de las cargas, hay que utilizar un modelo diferente. En esta línea existen varios modelos. Uno de ellos es el de Golan-Reisner. Este modelo tampoco es matemáticamente muy complejo, pero tiene en cuenta los efectos de la flexibilidad de los adherentes. Eso ya lo hacía el anterior. Y este añade la consideración de la desalineación, el momento y las tensiones de pelado. El resultado de este cálculo son dos curvas, una para las tensiones de cortadura y otra para las tensiones de pelado. En ambos casos, normalmente, los máximos se dan en los extremos. Sin embargo, una limitación de este modelo es que no considera la plasticidad del adhesivo. Para considerarla, habrá que recurrir a los siguientes modelos y es algo que ya empieza a añadir bastante complejidad. Matemáticamente se introducen algunas constantes que permiten obtener ambas curvas, la de pelado y la de cortadura, y se definen dos criterios de fallo que combinan ambos tipos de tensiones. Y ya, como decíamos antes, el modelo más complejo, que considera todos los fenómenos anteriores, más el comportamiento no lineal, o dicho de otra manera, la plasticidad, es el modelo de Hart-Smith. Y por último, el modelo más complejo, denominado Hart-Smith, considera todos los fenómenos anteriores, más el comportamiento no lineal, o dicho de otra manera, la plasticidad. La plasticidad es un fenómeno porque un material es capaz de deformarse de manera permanente sin llegar a rotura. En la curva de tensión de deformación, esto se traduce en un cambio dependiente por el cual el material es capaz de asumir niveles de deformación sin que la tensión aumente. De esta manera, en la distribución de las tensiones a lo largo del solape se tiene una forma como la que se muestra en la gráfica. Las tensiones van distribuyendo. De esta manera, en la distribución de las tensiones a lo largo del solape se tiene una forma como la que se muestra en la gráfica. Las tensiones van redistribuyéndose a partir de los extremos cuando estos plastifican, lo que aporta un margen que otros modelos no contemplan, y al final se llega a la rotura. Así pues, este modelo considera la flexibilidad de los adherentes, el momento y las tensiones de pelado y la plastificación del adhesivo, y también la de los adherentes si es que se da. Al considerar la plasticidad, es necesario definir un criterio de fallo basado en deformaciones. El adhesivo falla cuando se deforma una cantidad definida, por ejemplo un 10%. La contrapartida a todo este modelo es que se trata de un modelo complejo de resolver y en muchos casos necesita un proceso iterativo. A la izquierda tenemos una curva tensión-deformación con plasticidad. Se trata de un modelo elastoplástico. Las deformaciones van creciendo linealmente con la tensión, pero hay un nivel de tensión
a partir del cual la pendiente cambia y se producen mayores desplazamientos para los mismos incrementos de tensiones y por tanto una deformación permanente. En el caso de una unión a solape, al aumentar el nivel de tensión se produce una evolución como la que se indica en la imagen. Hasta que se alcanza la tensión de plasticidad son válidos los modelos anteriores, pero llega un punto, cuando en los extremos se alcanza el límite elástico, en que la tensión en esa zona deja de crecer y se reparte el esfuerzo hacia zonas adyacentes. Estas zonas plastificadas van creciendo y cuando se alcanza la deformación máxima se produce la rotura. Pasamos ahora a presentar algunas opciones de cálculo basadas en la teoría de los elementos finitos. Estas herramientas permiten estudiar materiales no lineales, tanto en el adhesivo como en los adherentes. Y permiten también estudiar materiales no isotrópicos, que se comportan de manera diferente en cada dirección, como los plásticos reforzados. Además, modelos más complejos permiten analizar el fallo progresivo, el crecimiento de grietas y muchos otros fenómenos, tal y como se puede ver en las figuras. Un par de diapositivas ahora para mostrar los tipos de modelos que se pueden utilizar, que difieren principalmente en el modo en que idealizan el problema. En primer lugar, los modelos 3D. Ponte cuidado. 1, 2. En primer lugar, los modelos 3D. Estos modelos permiten un mayor nivel de detalle en la zona de la unión. Sin embargo, requieren un gran esfuerzo de cálculo y tiempo de resolución, por lo que es relativamente fácil alcanzar el límite de lo viable. Y en este sentido, no permiten resolver problemas que incorporen, por ejemplo, un gran número de uniones o una gran superficie adhesivada. El principal problema deriva de las dificultades que genera un mallado con una escala adecuada para el detalle de la unión, especialmente el adhesivo, y a la vez válida para el resto de la pieza. Por estos problemas es muchas veces necesario buscar simplificaciones. En simulación, en general, es siempre importante tener en cuenta que el mejor modelo es el que tiene la complejidad suficiente para el propósito que se busca, ni más ni menos. En segundo lugar, los modelos 2D son modelos que utilizan unos elementos planos, lo que supone una simplificación, pero muchas veces es suficiente, porque además supone una ventaja en términos de esfuerzo de cálculo y tiempo de resolución. La simplificación consiste en considerar que el comportamiento en todo el espesor es homogéneo, por lo que hay que tener en cuenta al pensar en efectos borde, etc. Sin embargo, el mallado del cordón de adhesivo tiene que ser suficientemente pequeño para que sea exacto, y esto, al final, fija una escala que hace costoso abordar problemas muy complejos, con muchas uniones o con superficies adhesivadas muy grandes. Otros tipos de modelos son modelos híbridos que mezclan elementos 2D y elementos 3D que vamos a revisar con algunos ejemplos. El siguiente ejemplo es un ejemplo de un proyecto desarrollado en Tecnalia. Se trata de un eje de torsión, que obviamente trabaja torsión, aunque tiene también otros casos de carga axiales y flectores. Esto nos sirve para introducir este tipo de modelos híbridos que utilizan elementos 3D para el cordón de adhesivo y elementos 2D para los adherentes. Esto permite abordar problemas más complejos sin problemas de escala. En este caso, además, el eje de torsión, que es el cilindro exterior de la imagen, es un laminado de material compuesto. Para la unión entre ambos tipos de elementos se utilizan elementos rígidos, que permiten conservar la geometría original de los espesores de los adherentes y del adhesivo. Esta transparencia muestra los resultados que se obtienen para las tensiones cortantes y para el pelado. Un detalle es que estas curvas, como se puede apreciar, no son simétricas, porque la rigidez de uno y otro adherente son diferentes. Este análisis se utilizó para diseñar una salida con rebaje para reducir las tensiones máximas. A la izquierda se aprecia una imagen con las deformaciones, para un caso de carga mayormente de torsión. Voy a empezar, que lo de mayormente no me gusta. A la izquierda se aprecia una imagen con las deformaciones, para un caso principalmente de torsión. Para este caso se pudo validar el modelo FEM con cálculos analíticos, que es lo que se muestra a la derecha. Y eso permitió en adelante someter la unión a casos de carga más generales. Y esto es todo lo que queríamos contaros sobre teorías de cálculo. Así que con esto yo me despido, muchas gracias y le paso la palabra a mi compañera Sonia.
Gracias, Miguel. A continuación voy a presentar el caso de uso, diseño, caracterización y validación de una unión estructural para ferrocarril. La presentación está dividida en las siguientes 9 secciones. Entre las ventajas que supone fabricar en material compuesto la estructura de caja de tren, se puede citar versatilidad en el diseño, facilidad para implantar diseños complejos en la fabricación y se trata de un proceso más competitivo para estructuras complejas, más flexible, fiable y productivo. Las piezas finales o estructuras fabricadas con composite presentan mejor comportamiento a fatiga en zonas críticas, mayor resistencia al impacto, mayor capacidad de absorción de energía sin impacto, mejora de la resistencia al viento lateral y menor transmisión de ruidos y vibraciones. Debido a los requisitos de este proyecto, la pieza final, es decir, la caja de tren, se debía obtener mediante el proceso de unión sencillo de 2 piezas simétricas, fabricadas con el mismo molde, de forma que fuese una solución ligera y optimizada. Para ello, se diseñó una unión a solape doble entre las 2 piezas a unir, con el fin de asegurar la continuidad de la fibra y la distribución homogénea de esfuerzos. En la selección de los materiales se optó por un material compuesto tipo sándwich, cumpliendo los requisitos previamente fijados. Material comercialmente disponible, de bajo coste y previamente validado. Para conformar el sándwich se han utilizado los siguientes materiales: piel de material compuesto reforzado con fibra de carbono de 1,2 milímetros de espesor, núcleo de espuma de PET y adhesivo epoxi comercial bicomponente con una resistencia a cizalla, tal y como indica la ficha técnica, de 13 megapascales. La caracterización llevada a cabo se ha dividido en varias etapas. Una caracterización preliminar de los materiales de partida, una caracterización de uniones adhesivas a escala probeta, tanto de single como de double lap, y para concluir, la validación de las uniones a escala prototipo. A continuación se presentan los resultados de la caracterización mecánica de las uniones adhesivas. Comenzando con las uniones de solape simple, los ensayos realizados en base a la norma ISO 4587 muestran que el modo de fallo en todas las probetas es de laminación del sustrato. Analizando las probetas se observan defectos de planitud en los sustratos debido al bajo espesor y deformaciones durante el curado del adhesivo. Durante el ensayo, la unión adhesiva está sometida a una combinación de esfuerzos, no siendo puramente esfuerzos de tracción bajo cizalla. Adicionalmente, se ensaya otra probeta reforzada, obteniéndose valores de resistencia mucho mayores, que concuerdan con los valores previstos, cercanos a los 9,3 megapascales. A continuación, se llevaron a cabo ensayos sobre probetas de doble solape. Los resultados son muy repetitivos y con un valor medio de 9,3 megapascales, recordando el mismo valor que la probeta reforzada de single lap. En cuanto al modo de fallo, de nuevo vuelve a ser un fallo del sustrato. A modo de resumen de los ensayos de caracterización de las uniones adhesivas, tanto en solape simple como en solape doble, el modo de fallo se da siempre por fallo del sustrato, de laminación del composite, y los valores de resistencia, sin conocerse la resistencia final de la unión, son mayores a 9,3 megapascales. A continuación, se expone el trabajo realizado en el siguiente nivel de estudio, es decir, a escala prototipo de caja de tren. Para ello, se realiza el cálculo analítico de la estructura, se diseñan tanto las piezas a unir como el ensayo para su validación y finalmente se valida la solución adhesiva. Comenzando con los cálculos. El caso de estudio es el de una viga bien potrada con una carga centrada. En la figura se observa el diagrama de momentos. La pieza se ve sometida a esfuerzos de flexión y esfuerzos de cortadura. Los esfuerzos de flexión son absorbidos por las pieles del material sándwich. Y de la caracterización previa se conoce que la resistencia es muy alta, 600 megapascales. Por lo tanto, el fallo se producirá debido a los esfuerzos de cortadura por el material del núcleo. Conociendo las dimensiones de la estructura, B, los espesores de la pieza, núcleo y pieles, y el valor de resistencia del núcleo, tau, es posible calcular la carga máxima. La carga máxima en la que producirá el fallo del panel será 21,5 kN. Una vez estimada la carga máxima, se calcula la resistencia que la unión adhesiva deberá soportar, siendo 2,4 megapascales. Con los ensayos de single y double lap anteriores, hemos calculado que la resistencia de la unión es mayor a 9,3 megapascales. Por lo tanto, se está trabajando con un factor de seguridad de 4. Asimismo, se han calculado la deformación que experimentará el panel, debido a la componente de flexión, F,
y a la componente de cizalla, T. La mayor contribución, como se observa, se debe a la deformación generada por el esfuerzo de cortadura. Conociendo tanto el modo de fallo como los valores estimados de fallo, se procede al diseño del prototipo y del tipo de ensayo. Se decide ensayar 2 paneles de dimensiones fijadas por la bancada de ensayos de Tecnalia. El tipo de carga para la validación de la unión es flexión ejercida sobre el panel empotrado mediante un actuador mecánico. Se trata de un ensayo cuasi estático con control de carga y registro de desplazamiento. Una vez realizado el cálculo de la unión, se procede a la fabricación del prototipo, como se observan las imágenes, siguiendo el procedimiento de una unión previamente definido, en cuanto a tratamiento superficial, aplicación del adhesivo y proceso de curado. Aquí se observa el ensayo de validación al que será sometido el panel fabricado. Tanto el esquema del ensayo como la pieza ya montada en el rig, con un ensayo diseñado específicamente para esta pieza, con carga centrada a lo largo de la longitud de la unión. El ensayo se realiza con un actuador hidráulico de 5 kN y un desplazamiento de pistón de 150 mm. A continuación, se exponen los resultados durante el ensayo de validación. Dichos resultados se han dividido en 2 tiempos, fallo parcial y fallo total. Comenzamos por el fallo parcial. Durante el ensayo se registra el par carga-desplazamiento. En la gráfica vemos los datos obtenidos hasta el fallo parcial de la pieza, observándose un fallo por cortadura en el núcleo del sándwich fuera del área de la unión adhesiva. El desplazamiento registrado es de 15,2 mm a una carga de 14,4 kN. Continuando con el ensayo hasta conseguir fallo total de la estructura, en la gráfica se observa una variación de la pendiente debido a la pérdida de rigidez del panel y a la propagación progresiva del fallo. Analizando la pieza tras el ensayo, se observa que las pieles superior e inferior del sándwich mantienen la integridad estructural, que el núcleo de espuma se delamina y se despega de las pieles, y que el modo de fallo es rotura por cizalla del núcleo a ambos lados del actuador. Por lo tanto, podemos extraer las siguientes conclusiones de este estudio. Se ha estudiado la viabilidad mecánica de fabricar la estructura de caja de tren en material compuesto, mediante la unión adhesiva a doble solape. Para ello se ha realizado un trabajo de diseño, fabricación y validación. Como caracterización previa, a escala de laboratorio, se han estudiado uniones de solape simple y solape doble, con los materiales de la estructura final. En cuanto a la validación del prototipo, se cumplen los requisitos fijados para esta aplicación, es decir, queda energía residual tras el fallo inicial, el tipo de fallo es progresivo hasta la rotura total, que se produce en el núcleo del material sándwich, y se mantiene la integridad de la unión. Comparando las estimaciones analíticas y los resultados en la validación del prototipo, se observa una buena correlación entre ambos, con bajas desviaciones. Por lo tanto, concluimos que la combinación de estructuras de tren de material compuesto y la tecnología de los adhesivos son una solución muy prometedora para la fabricación de estructuras ferroviarias más ligeras y, por lo tanto, sostenibles. Nada más, muchas gracias por su atención, moito obrigado, esperamos que haya sido de su interés y estamos a su disposición para cualquier consulta.